Bueno, bendiciones, hermanos y hermanas que me están escuchando en esta mañana. Qué gusto poder tenerlos aquí de nuevo para compartir una vez más la palabra del Señor. Amén, es un gran privilegio, es un gran honor poder compartir su palabra. Y qué bueno que oremos antes de empezar para que podamos asimilar eh, y poder vivir lo que se va a predicar en esta mañana, que el Señor sea abriendo el entendimiento, los corazones de cada uno de nosotros y algo especial ocurra. Amén. Gracias por el privilegio que nos das de estar en esta mañana. Gracias por mis hermanos, por mis hermanas. Gracias, Señor, por ser fiel, permitirnos hoy la vida, permitirnos, Señor, hoy el estar cerca de ti, permitirnos, Señor, hoy el poder disfrutar, estar contigo, Señor, en tu presencia. Gracias por tu inmenso, infinito amor. Señor, gracias por el pan que siempre está servido a la mesa para nuestro beneficio, nuestra edificación, para levantarnos, para socorrernos. Gracias, Dios. Permite que la palabra sea traída a nuestro corazón y pueda ser asimilada y sea nuestra fuerza, nuestro sustento. Y cada vez nos enseñe más tus caminos. En el nombre de Jesús. Amén. Creo que se ve un poquito como borroso, pero bueno, ya. Bueno, hermanos, vamos a empezar. El tema de hoy se llama El servicio de Juan Marcos. Así se llama, el servicio de Juan Marcos. Y este tema me gusta mucho, es muy especial, porque bueno, alguien dirá, bueno, diría uno es, no, el servicio de Juan y Marcos, hermano Daniel, no, no sería más bien así, y no, no sería así. En realidad Juan Marcos, como lo vamos a ver desde el punto de vista bíblico e histórico, fue un joven del primer siglo, un joven del primer siglo que acompañó a los apóstoles en su labor, fue un evangelista. Entonces vamos a empezar y quiero que vaya conmigo por favor al libro de Hechos capítulo 13, versículo 1. Voy a empezar hablando antes de Juan Marcos un poquito de los equipos apostólicos para luego introducirnos en este tema tan especial. Amén. Hechos capítulo 13. Vamos a mirar. Dice así. Amén, ya estamos todos. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé y Simón, el que se llamaba Níger, y Lucio Cireneo, y Manahén, que había sido criado con Herodes el tetrarca, y por quinto nos menciona a quién, a Saulo. Parece ser que estos hombres eran cinco principales que tenía la iglesia en Antioquía. Ahora, algo que quiero empezar hablando de equipo y de unidad, porque esto tiene que ver con Juan Marcos, alrededor del personaje de la historia que vamos a ver hoy, eh, podemos aprender muchas cosas, y una es de la unidad y el del ser equipo. Entonces, lo primero que vamos a notar aquí, hermanos, es que estos cinco hombres que estaban en el ministerio como profetas o tal vez como maestros, eran pertenecientes a una iglesia, específicamente a la iglesia que estaba en Antioquía. Es lo primero que cabe resaltar. De hecho, la iglesia de Antioquía era una de las primeras iglesias, de las cinco primeras iglesias que habían en el primer siglo, a finales del primer siglo y comienzos del segundo. Era una iglesia muy conocida, la iglesia de Antioquía. Otro punto que cabe resaltar aquí en este versículo 1 es el hecho de que estos cinco hombres desarrollaban su servicio, eran obreros activos. Ya acabamos de ver mencionados como maestros y como profetas. Vamos a continuar. Versículo 2. Dice, y ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Apártenme a Bernabé y apártenme a Saulo para la obra a la cual yo los he llamado. Versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado,
y puesto las manos encima de ellos, los despidieron. Note esto. Hay un momento en el cual el Espíritu Santo va a hablar a cada iglesia, escúchenme muy bien, y él va a escoger a hombres para una obra, para una tarea, para una labor específica. En este caso, el apostolado a los gentiles, porque Bernabé también es visto en la Biblia como un apóstol. Pero entonces quiero empezar con todos estos principios. Aprendemos mucho nada más en estos 3 primeros versos que vemos acá. Lo primero que dijimos es la permanencia, por ejemplo, de Pablo y Bernabé a una iglesia. En este caso, la iglesia de Antioquía. Segundo, el desarrollo de su servicio, ya sea como profetas o sea como maestros. Vemos ahí entonces un compromiso a una congregación, a un llamado que se le ha hecho. Vemos el compromiso para lo cual el Padre los estaba preparando. Tercero, antes de ellos llegar a ser apóstoles a los gentiles, vemos cómo servían primero en un oficio, en un ministerio. Antes de que fueran apóstoles, oficiaban como maestro. Tal vez Bernabé, quién sabe, pudo ser un profeta o también un maestro como Pablo. ¿Por qué quiero recalcar esto? Porque si alguien llega al apostolado, si alguien llega a ser un apóstol y no ha escalado peldaños, no ha ido subiendo como en este proceso que se nos presentan estos 3 versículos, el pertenecer a una iglesia, el pertenecer a un servicio, el desarrollar un servicio que le va entrenando, que le va dando entendimiento, que le va haciendo más sabio para liderar, inclusive para ser un padre espiritual. ¿Qué va a ocurrir? Va a ocurrir, hermanos, un desorden. Miremos cómo las puertas para Pablo y Bernabé se van abriendo poco a poco. Comienzan en la iglesia, comienzan siendo creyentes, luego comienzan desarrollando un servicio y por último, a medida que van escalando, a medida que se van preparando, entonces ahí sí el Espíritu Santo dice, apártemelo para la hora para la cual los he llamado. Note que Pablo dice en Gálatas que Dios le había llamado desde el vientre de su madre. Sin embargo, no es hasta que el Espíritu Santo, en esa reunión donde estaban ayunando y orando, dicen, es momento de que me los aparten para la hora a la cual yo los he llamado. Ahora, note lo siguiente. ¿Quién dijo que apartaran a Pablo y a Bernabé? El Espíritu Santo. Y esto me pareció increíble. Mire por qué uno tiene que pertenecer a un grupo. Mire por qué si es necesario para el servicio a Dios que tengas una autoridad eclesiástica. ¿El Espíritu Santo aparta a Pablo? Claro que sí. Sin embargo, le dice a hombres, ancianos, a los líderes de la iglesia de Antioquía, apártenmelos ustedes. El Espíritu Santo aparta, ¿por medio de quién? De hombres, de autoridades dentro de la iglesia. Entonces dice, apártenme a Pablo y a Bernabé. Y el verso 3 dice, y estos habiendo ayunado y orado, puestos las manos encima de ellos, los despidieron. Cuando la Biblia en Hebreos capítulo 6, versículo 1 y versículo 2 habla de la imposición de manos, está hablando acerca de lo que estamos viendo aquí, del apartamiento y del nombramiento de alguien que va a salir a la obra, llamado por el Espíritu. ¿Cómo entendemos entonces que fue apartado Pablo y Bernabé? Por medio de la oración, por medio del ayuno y por medio de la imposición de manos. Pablo no era un llanero solitario. Le apartan, colocando las manos sobre él. Algún día yo conté un testimonio acerca de esto. Entonces quiero que noten lo siguiente. Claro que el Espíritu Santo llama y aparta, pero debe de haber una encomienda. Debe de haber una comisión por un líder, por los ancianos de la iglesia, donde se va a poner la mano sobre ese hombre, dirigido por el Espíritu Santo, y se va a apartar para una puerta que se va a abrir para que él trabaje. Eso en primer lugar. Segundo punto. Note que el Espíritu dice a Pablo y a Bernabé como si los enviara juntos. El mismo Espíritu dice a Pablo y a Bernabé, a ellos dos, para la hora a la que los he llamado. Por eso dije, el llamado no es de un hombre solitario, hermano, todos nos necesitamos. Y me parece muy tremendo porque los manda como un equipo.
Note que al principio había un grupo de 12 apóstoles. No hay como el gran apóstol. No hay como el superapóstol. Eso no existe, hermanos. No existe. En realidad nosotros debemos de trabajar como un equipo. Debemos de, de darnos cuenta que los ministerios aislados no son bíblicos. Yo estaba meditando en eso y pensando mucho en eso, porque en qué momento el Padre nos permite hacer equipo con otra persona, tal vez con otro ministerio, por ejemplo, por decirlo de esa manera. Cuando somos aislados, hermanos, esto puede ser perjudicial en el futuro para el ministerio. Note el compañerismo y el equipamiento que quiere el Espíritu Santo en la obra a la cual llama a un hombre. Usted puede notar, por ejemplo, que Jesucristo envió a 70 evangelistas y los envió de 2 en 2. Siempre hay un equipo, alguien con quien puedas contar, alguien con quien podamos ser enviados y hacer la obra de Dios. Leamos el versículo número 4. Y ellos, enviados así por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Versículo 5. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las iglesias de los judíos. Y tenían también a Juan en el ministerio. ¿Tenían también a Juan en qué? De ayudante. Juan capítulo 13, perdón, Juan no, Hechos capítulo 13, versículo 5, y quiero hacer un hincapié ahí en ese verso. Mire. Hay una versión que lo traduce y tenían también a Juan de ayudante. Quiero leer otras versiones de este pasaje para que podamos entender un poquito más. Vamos a ver. Dice, por ejemplo, esta versión, y contaban con la ayuda de Juan. Llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios, dice la Biblia, Jerusalén, en las sinagogas de los judíos, y tenían también a Juan que les ayudaban. La Biblia Septuaginta y estando en Salamina anunciaban fueran la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan de ministro. ¿Qué quiero hacerle notar? Mire que tenemos dos apóstoles, Pablo y Bernabé. Ya tenemos un equipo apostólico. Y sin embargo, también podemos encontrar que dentro de este equipo apostólico había alguien que les ayudaba. ¿Notaron eso? Había alguien que les ayudaba. Notemos que es bíblico lo de equipos apostólicos. Bueno, no vamos a encontrar en la Biblia como tal así que diga equipo apostólico. Pero lo encontramos, hermanos. Tenemos dos apóstoles y al menos en este pasaje tenemos a uno que está como ayudante, que su nombre, ¿cuál es? Juan. El que tiene por sobrenombre Marcos. Era muy común que en el primer siglo los judíos helénicos tuvieran dos nombres. Era muy común en ese tiempo. Entonces, y tenían a Juan de ayudante o tenían a Juan en el ministerio. Es decir, que no iba solamente Bernabé y Pablo solos. Esto nos da a entender que ellos siempre estaban con personas que ayudaban el ministerio apostólico. Así que el ministerio apostólico no depende solo de un hombre. Un apóstol debe tener un compañero y debe de tener de ayudantes. Y usted va a ver, por ejemplo, que Pablo siempre menciona a quienes están con él. Está conmigo Lucas, está conmigo Aristarco y está conmigo y os saludan. En realidad es un equipo el que va a afectar el mensaje. Yo sé que hay gente y hay hombres y siervos de Dios que lastimosamente tal vez en los momentos no tengan un equipo y sin embargo se atreven a ir a llevar la palabra y a predicar solos. Pero hermano, qué bueno uno poder formar equipo con alguien y poder ir y llevar la palabra. ¿Cierto que sí? Aunque Juan no ejercía el ministerio apostólico, era su ayudante. Amén. Mire, algunos comentaristas dicen que tal vez la ayuda que les prestaba Juan Marcos era que él se desempeñaba como registrador
catequista y un asistente de viaje, porque su condición de hijo de una próspera familia judeocristiana en Jerusalén, y él era primo de gente rica. Por ejemplo, Bernabé era terrateniente, es decir, era gente pudiente. Ahora, este Juan Marcos es pariente ¿de quién? De Bernabé. Es algo para que usted más o menos lo vaya teniendo así. La primera vez que se nos habla de Juan Marcos, lo vemos en Hechos capítulo 12, versículo 12. Ya vamos a ver por qué es importante aprender de la vida de Juan Marcos. Hechos capítulo 12, versículo 12 dice, vamos a leer desde el versículo 11. Pedro está en la cárcel, el ángel del Señor va, le suelta las cadenas, le abre la puerta de la cárcel, él sale, y en el versículo 11 entonces dice, entonces Pedro volviendo en sí dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Versículo 12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Parece ser que la casa de Juan Marcos, o más bien la casa de la mamá de Juan Marcos, fue un centro de reunión muy importante para la iglesia en el primer siglo. Porque note que Juan va allá, va a la casa de María y al parecer él sabía que ellos iban a estar orando. Parece ser que ella prestaba su hogar, prestaba su casa para que se hicieran ¿qué? Oraciones. Dice que muchos estaban reunidos orando, entonces Pedro llega allá. Parece que Juan Marcos, acá en Hechos ya capítulo 12, versículo 12, que es la primera vez donde se le menciona, mire que él está muy relacionado con la iglesia. Él está muy empapado de las cosas de Dios. Su casa, nada más la casa de su madre, es donde se está orando y donde se reúnen los creyentes en el primer siglo. Entonces esto es muy importante verlo de Juan Marcos. Ya después es donde viene Pablo y donde viene Bernabé y entonces le llevan a él como ayudante. Y hasta aquí todo pareciera ser muy bien, todo está muy bien, vamos muy bien, ¿cierto que sí? Sin embargo, yo quiero llevarlos, hermanos míos, a Hechos capítulo 15, versículo 36 al 40, y quiero que notemos algo especial, que sé que nos va a ministrar a cada uno de nosotros, hablando acerca de este Juan Marcos. Dice el libro de Hechos capítulo 15, versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, note que ahí siguen estando como equipo, tal como los envió el Espíritu Santo. Dice, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Versículo 37. Y Bernabé quería que llevasen consigo ¿a quién? A Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, que en inglés es Mark. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó ¿a dónde? A Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y cuando tú lees eso, tú dices, uy, aquí está pasando algo. Porque el equipo apostólico que estaba llenando el evangelio a todos los gentiles, a los judíos de la diáspora, que estaban recorriendo y empezó un moverenio de los gentiles sobrenatural con maravillas, señales y milagros, este equipo que estaba consternando al mundo de la época, aquí en Hechos 15 sufre una división. No sabemos por qué motivo Juan Marcos se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a ese viaje misioneros o a la obra. No sabemos. No sabemos si Juan Marcos tal vez tuvo miedo al ver que Pablo y Bernabé se enfrentaban a hombres que los querían matar, a hombres que les querían apedrear. No sabemos en realidad Juan Marcos si tenía miedo
¿Qué pasaba con él? Pero dice que Pablo dijo, no me parece bien llevarlo. O sea que Pablo estaba airado. Pablo decía, no es justo porque él no nos acompañó a la hora donde estuvimos. Y entonces ahora en este viaje sí quiere ir con nosotros. Y eso provocó que tuviera un acuerdo con Bernabé. ¿Por qué? Porque ya dijimos que Bernabé era primo de Juan Marcos. Así que hay un elemento ahí emocional y familiar. Y note cómo este elemento y cómo esta discusión los lleva a separarse. Lo que el Espíritu comenzó unido en un ministerio, en un equipo apostólico, aquí por un desacuerdo en equipo se separan. La unidad de un equipo se va rompiendo. Mire, hermano, nosotros debemos de prepararnos no solo doctrinalmente, ni en las revelaciones. Les hablaba el lunes el equipo de intercesión, este pasaje y lo adaptamos al equipo de intercesión. Nosotros tenemos que prepararnos en unidad. Porque Pablo tenía la revelación, Bernabé también. Tenían al Espíritu Santo, tenían la asignación, tenían la aprobación, habían sido instituidos como apóstoles. Sin embargo, note cómo una disputa es capaz de derribar un equipo. El conocimiento, la doctrina y la revelación no es algo que nos vaya a unir en primer lugar, hermanos. A propósito, quiero comentarles algo. Yo le estaba desde hace algunos días preguntando al Señor, y yo creo que un poquito en mi necedad, estaba un poquito como con disgusto con el Señor, o si puedo decirlo así, el Señor me perdone. Pero yo decía dentro de mí, tal vez no se lo decía él directamente, decía, Señor, ¿por qué permitiste que tu iglesia fuera fragmentada? ¿Por qué tú permitiste que tu iglesia fuera dividida? Escúcheme muy bien lo que les voy a decir. ¿Por qué lo permitiste, Señor? Lo que comenzó en el primer siglo como una iglesia y ahora tenemos muchos ministerios, tenemos muchas denominaciones. Es más, estaba yo agitado y afanado, ¿y cuándo volverás a unir a tu iglesia? Yo creo que me estaba pasando lo mismo que les estaba pasando a los discípulos. Señor, ¿cuándo vas a restaurar el reino a Israel? Señor, ¿cuándo traerás y unirás a las 12 tribus de la dispersión? Y él les dice, a ustedes no les corresponde saber los tiempos. Pero entonces, estaba leyendo un poco, un libro que me gusta mucho, y este hombre, este profeta decía en el libro, de que el Señor tiene una razón para que la iglesia hoy en día no esté unida. Escuchen lo que le voy a decir, porque es profundo. Él decía, Dios tiene la razón para que hoy en día su iglesia no esté unida. Y noten lo siguiente, hermano, hablando de unidad, hablando de equipo. La Biblia dice en Hechos capítulo 11, por ejemplo, que los hombres estaban unidos, que tenían una sola lengua. Y en esa unidad dijeron, construyámonos una torre y hagámonos un nombre. Mire que la intención aparentemente es buena, para que no seamos esparcidos sobre la tierra. Sin embargo, los propósitos de unidad que tenían no eran puros, sino eran buenos delante de Dios. Porque el interés que tenían de llegar a donde Dios, y eso es muy simbólico, no era conforme a la voluntad del Padre. Eran esfuerzos humanos, era egoísmo humano, era el hombre. ¿Y sabe qué hace Dios? Divide en ese momento las lenguas de los pueblos y los separa. Por eso se llamó Babel, que significa confusión. ¿Por qué? Porque los motivos que los unían no eran los correctos. De la misma manera que el Señor ha permitido que la iglesia sea dividida en diferentes idiomas, o lo voy a decir de la siguiente manera, en diferentes doctrinas, en diferentes ministerios, en diferentes iglesias. Esto no lo dice el libro, bueno, no me acuerdo haberlo leído en el libro, pero meditando en esto, pensé que hubo un periodo en el que la iglesia fue una. ¿Y sabe cuál fue ese periodo? El periodo de la Edad Media. Y sabe cuando no existía el protestantismo, y mucho menos todas estas doctrinas del cristianismo, sino una iglesia, ¿sabe cuánto daño hizo la iglesia en la Edad Media al mundo entero? La Santa Inquisición. ¿Cuántas muertes? ¿Cuánta imposición, autoridad, manipulación, bajo muerte y subyugación hubo sobre toda la tierra? Pero era una sola iglesia. Y entonces empecé a meditar lo que dijo este profeta y yo decía, Señor, tiene razón.
Porque tal vez si nos unimos doctrinalmente, bajo el conocimiento, bajo las mismas enseñanzas, esto no sea lo que necesitamos. Porque la iglesia era una en la Edad Media y sin embargo mira el mal que provocó, así como estaba haciendo en la Torre de Babel. Porque tal vez lo que necesitamos, y esto sí lo decían en el libro, es mirar todos a Jesús. Porque cuando miramos a Jesús, por ende vendrá la unidad. Pero si buscamos unirnos doctrinalmente, a través de los conocimientos, de los textos y de las creencias, vamos a errar porque el principio de unidad debe ser ¿quién? Jesús. Entonces el Señor me hacía entender. Y yo, wow, Señor, tus caminos son tan elevados. Posiblemente si nos uniéramos en este tiempo todo el cristianismo, todas las ramas del cristianismo, tal vez hagamos un mal peor que hizo la iglesia en la Edad Media. Así que ellos tienen sus razones. ¿Cierto que sí? Bueno, les quería comentar esto, para decirles que no es la revelación la que nos va a unir, o la doctrina necesariamente. Vamos a ser unidos cuando estemos en completo amor. Tarde que temprano, hermanos, vea, el tener la misma doctrina, la misma revelación no es garantía de unidad, porque aquí tuvo Pablo y Bernabé un conflicto tan grande que se separaron. Debemos trabajar en el amor y la tolerancia, hermanos, unos con otros. Y en estos conocerán que son mis discípulos, en que os améis unos a otros. Mira, hermano, yo no sé qué intenciones tuvo el apóstol Pablo. Puedo pensar de pronto, y a modo de traer una enseñanza a la iglesia de Dios, que Pablo sí pudo tolerar a Juan Marcos. Mire, muchas veces a uno como líder, y yo entiendo mucho a los líderes, hermano, porque a veces hay gente dentro de la iglesia, servidores, gente que nos ayuda, que muchas veces nos defrauda. Porque Pablo se sintió mal, que muchas veces no está con nosotros en las malas, sino que quiere estar en las buenas. Gente que tal vez se va a ir o va a dejar el servicio y no va a estar con nosotros por infinidad de razones, porque tienen miedo, porque no quieren, por orgullo, por rebeldía, porque no quieren obedecer. Y a uno eso le disgusta. Y claro, y más cuando le dicen, pero tenga amor. Pero entonces usted también, claro que sí, pero ¿quién piensan los líderes? Ahora yo hablo a los líderes, como padres y líderes espirituales, tenemos que tolerar eso, hermanos, y llevar las cargas unos de otros. Entonces Pablo decide y dice, no, no quiero ir con Juan Marcos. No quiero ir con él. Y Bernabé dice, pues yo sí quiero ir con Juan Marcos, él es mi pariente y pues yo creo que Bernabé tenía sus razones aparte de que Juan Marcos era familia. Hermano, y se fractura y se divide el equipo. Pero siguiendo esto, hermanos, encontré en el libro de Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 11 a Pablo hablando de Juan Marcos de la siguiente manera, porque vuelve y aparece. Note lo siguiente. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 11. Pablo está diciendo, solo Lucas está conmigo. ¿Verdad? Que Pablo siempre tenía un ayudante. Ahí tal vez no estaba Silas, pero estaba Lucas. Dice, y toma a Marcos. ¿Cuál Marcos? Juan Marcos. Y tráele contigo, porque me es útil. ¿Para qué? Para el ministerio. Entonces entiendo yo, hermanos, que muchas veces los que desertan, que muchas veces los que se van y que muchas veces los que nos traicionan, posiblemente el día de mañana puedan ser aquellos que nos van a ser útiles en el ministerio. Porque mire que Pablo aquí está implorando que se traiga al que él había rechazado, del cual él había desertado. Aquel que en un momento desertó, ahora era pedido al ser útil en el ministerio. A lo contrario de lo que pasó aquí en este pasaje de las Escrituras con Juan Marcos, Pablo y Bernabé, usted nota que, por ejemplo, Pedro nunca descalificó a Jesús por haberle negado. Porque Jesús sabía que aquel que lo negó era aquel que después iba a dar la vida por él e iba a apacentar sus ovejas y su rebaño.
Aquellos que posiblemente no tengan hoy el compromiso que nosotros queremos como líderes y como pastores, el día de mañana, hermanos, se pueden convertir en nuestros mayores y aliados y aquellos que darán la vida por nosotros. No podemos descalificar y desechar o privar del todo a aquellos que cometen errores en nuestro equipo, ya que posiblemente sean los más útiles en el Señor más adelante. Ahora, quiero decirles a muchos, note por ejemplo la calidad de discípulo que era Pedro. Pedro negó al Señor, pero también noten el compromiso que él tenía con el Señor. Él tuvo un momento de miedo, un momento de temor, pero sin embargo Pedro era el tipo de discípulo que cuando Jesús lo regañaba, él no salía corriendo. Él decía, ¿quién más voy si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Era el tipo de discípulo que cuando le decían, Pedro, ¿por qué no has orado conmigo una hora? ¿No has velado conmigo una hora? No se ponía entonces a responderle al maestro. Era uno que quería estar como discípulo. Hay gente que quiere que uno la trate como discípulo o como un Juan Marcos, pero a veces no se compromete y no se comportan como hijos de la casa o como discípulos, pero quieren ese trato. Entonces yo le estoy hablando acá de siervos y de discípulos que aunque tienen errores, no dejan de ser discípulos, porque están ahí comprometidos, porque quieren, porque aunque fallan, vuelven, lo intentan. Esto que estoy predicando es un aliento para cada uno de nosotros, hermanos. Saben, hermanos, que muchos de nosotros nos frustramos muchas veces y decimos, Señor, yo no sirvo porque en algún momento yo deserté. Mire, yo no sé qué proceso pasó Juan Marcos. Y más cuando un apóstol lo rechazó y la calidad de apóstol como Pablo, aunque claro pues que él tenía el amparo de otro apóstol, aunque la Biblia no hable mucho de él, pero Bernabé, que era también otro apóstol de Cristo. Dios utilizó los textos de Pablo, pero también no sabemos que cómo era Bernabé, las maravillas que Dios hacía a través de él, porque ellos dos van contando en el concilio de Jerusalén, en el año 51, los dos, lo que Dios hizo a través de ellos dos. Pero quiero decirles a muchos de ustedes que no se desanimen y que también entiendan y sepan que tal vez el líder que de pronto una vez los desechó o los rechazó en algún momento, también denle el chance que puede ser el líder que mañana también los puede volver a llamar, volver a pedir, pero tengan una actitud correcta. ¿Cómo Pablo puede decir que ahora Juan Marcos es útil para el ministerio si Juan Marcos también no tiene una buena actitud? ¿Será que Juan Marcos también no cambió? ¿Será que Juan Marcos no se arrepintió? ¿Será que Juan Marcos también no empezó a caminar con humildad? ¿Será que Juan Marcos también no empezó a decir, vengan, sí quiero servir, erré, hice mal, no lo hice de la mejor manera, pero quiero servir? Mire, hay un videito que voy a montar ahorita, si el padre me lo permite, a Facebook. Eh, Estaba en una universidad, la universidad de mi prima, iba a decir mi sobrina. Y bueno, me dio por hablar por el profesor de técnica vocal. Estaba hablando con él, entonces yo le hacía una pregunta con respecto a la música. Le decía, profesor, ¿usted qué opina de la música y de la evolución de la música? Porque ahora las mayores visualizaciones y lo que más se escuchan es música digital. No música tocada así, grabando una guitarrita, un pianito, sino que es música digital, creada por ordenadores, creada por programas. Usted la ha escuchado en el reggaetón, en el trap, en todas estas, yo le decía, entonces, ¿qué será de la música? Que ahora los que cantan usan autotune y no son los más afinados y no tienen buena afinación y utilizan autotune, todo es ya muy robótico y es el formato que le gusta a la gente de hoy. Y empezamos a hablar y entonces un joven también dijo ahí, perdóneme que me meta en la conversación, pero es que ya ahora se está acabando el talento, se está acabando la gente que... Y sí, empezó a hablar y cuando yo venía de regreso con mi prima y con el hermano Jess, que es el que nos estaba acompañando, el Señor me permite entender lo siguiente, una perspectiva que yo no había mirado y me traía al corazón que muchas veces la actitud y la humildad van a vencer el talento. Y empecé a mirar a todos esos reggaetoneros desafinados.
pero que tienen millones de visualizaciones en internet y son famosos y han ganado premios Grammy. Hasta uno ganó el premio del pop el que había ganado Michael Jackson sin tener el talento, hermanos. Y el Señor me permitía entender, y no quiero generalizar, pero me permitía entender que muchas veces los que no tienen el talento, la afinación como ellos, pero tienen la humildad y la actitud, van a ser levantados. Porque lastimosamente muchas veces los que tenemos el talento, sí, los que tenemos el llamado y los que tenemos los dones, somos orgullosos, rebeldes y prepotentes. Y se nos tiene que rogar para servir a Dios. Y el Señor me permitía entender esto, hermanos. Oiga, qué mensaje. Me permitía entender, imagínate, hermano y hermana, si no soy afinado lo que me toca hacer para ser escuchado y para llegar a ese lugar. Y uno diría, el autotune, no, porque hay muchos que tienen autotune y no están en la cima. Pero hay esfuerzo, hermanos, hay sacrificios. Ahí me comentaba de uno de esos reggaetoneros que iba a vender su CD a los buses cuando había el formato de CD. Muchos de ellos les tocó dejar sus sueños a un lado. Por ejemplo, Maluma tenía el sueño de ser futbolista. Y sé que desde muy temprana le tocó ver por su hermana y por su mamá y descubrió la música y se apasionó por ella, hermano, y le dio y le dio y le dio y tal vez Maluma, pues yo lo he escuchado y es como afinado, pero no es la mejor afinación y la mejor voz. Pero es gente, hermano, que fue de sacrificio, de tocar puertas, de ir y venir, tal vez de soportar, ¿qué? Muchas vergüenzas, porque claro, muchos los van a juzgar, mire ese desafinado, mire, ese no sirve para cantar, ese no canta. Yo me acuerdo, por ejemplo, del testimonio de Daniel Calvetti. Y Daniel Calvetti es un hombre afinado, pero no es la mejor voz, por decirlo así, y lo digo pues con mucho respeto, comparándolo de pronto con otros hombres que están dentro de la iglesia que cantan hermano y hacen un montón de melismas, y él cuenta cómo mucha gente se burlaba de él y decía que él no iba a crecer, que él no había nacido para cantar, y mire hoy Dios donde lo tiene. ¿Por qué? Porque tiene la actitud y la humildad y la disciplina. Mantén una buena actitud. Yo sé, hermanos, que todos nosotros nos vamos a equivocar y todos nosotros vamos a cometer muchos errores. Pero si te van a descalificar por algo, que no sea por la humildad y por la actitud. Mantén siempre la actitud. Mantén siempre la humildad. Entonces serás un Juan Marcos para la obra. Sí, tal vez te puedas caer, tal vez puedas tener un error. Pero mantén esa actitud para que el día de mañana un apóstol también te pueda decir, ven porque me eres útil en este ministerio. Tráiganme a Juan Marcos, porque le necesito. ¿Cómo vamos a volvernos útiles, hermanos? Sino también es a través de la humildad, el compromiso, una buena actitud y una buena disciplina. Hay cantantes resentidos. Hay cantantes, hermanos, que están mal y mire en la cima los que no cantan y yo con este talento y yo mire cómo toco, mire yo cómo canto. Nada más piensa por qué no estás arriba. Porque no es solo tener el talento. No es cuánto talento, destreza poseas, es cuánto tu corazón tiene humildad y tiene una actitud correcta para que seas útil para servicio a Dios. Entonces yo quiero decirles, hermanos, vale la pena y hay una nueva oportunidad. Juan Marcos se equivocó, tal vez no tuvo la actitud que debería de tener, pero creo que Juan Marcos corrigió. Pero creo que Juan Marcos después entendió. Entonces Pablo dijo, tráigamelo. Aquel que había sido rechazado, entonces ahora es solicitado y pedido. Piense usted tal vez porque de algunas maneras Dios le ha cerrado puertas. Piense usted de alguna manera porque hay cosas que no se le dan. ¿Será que no has tenido una buena actitud? ¿Será que estás con arrogancia, no has sido con humildad? Si me regalan por favor instrumental. ¿Qué actitud tienes tú para el servicio al Señor? ¿Eres comprometido? ¿Qué actitud tienes para servirlo? Para madrugar, para venir, para comprometerte, para decirle, Señor, estoy aquí.
¿Serías tú un Juan Marcos en la lista del apóstol Pablo para el servicio a Dios? Saben, hermanos, necesitamos renovarnos. Y quiero decirles a muchos Juan Marcos que hoy están frustrados porque sí la embarraron. No tuvieron la mejor actitud, decirles levántense. Porque podemos tener la actitud que nos volverá útil en el ministerio al Señor. Quiero decirle a todos los equipos que me están escuchando, sean de alabanza, de intercesión, sea de danza, que no nos podemos separar. No nos podemos separar. Que el interés que nos une no deben ser intereses económicos, intereses de dinero, de sacar algún provecho. No deben de ser intereses, sí, para no dejar mi servicio y ya no. Como equipos debemos de buscar siempre al Señor Jesús. Entonces vendrá la unidad al ministerio o al equipo que nosotros estamos emprendiendo. Al Señor Jesús es el que habremos de buscar para estar en unidad. Hoy les digo a todos, no permitamos que lo que comenzó por el Espíritu Santo, siendo una unidad, termine, hermanos, rompiéndose. Sé que habrá muchos defectos de algunos en el equipo. Sé que habrán errores de muchos en el equipo. Pero hermanos, soportemos las flaquezas los unos a los otros. Y aquellos que somos más maduros, podamos fortalecer a los más débiles. Y los más débiles comiencen a fortalecerse en el Señor. Hermanas de intercesión son un equipo. Oren al Señor para que traiga unidad al grupo de intercesión. A nosotros, los de la alabanza, los que están conmigo ayudándome. No solo nos debe unir el trabajo, debe haber un amor por el cual estemos unidos. Y que podamos terminar todos como Juan Marcos y el Espíritu Santo diciendo, apárteme a fulano, apárteme a fulano. Ellos me son útiles en el ministerio. Hay muchos Juan Marcos que necesitan ser levantados en esta mañana. Pastores que han dejado el servicio, cantores, cantoras, mujeres que danzaban para Dios, hombres que danzaban para Dios, evangelistas. Levántese en Juan Marcos porque son útiles al ministerio a Dios, pero levántese con una buena actitud. Levántese con compromiso para con Dios, no para con un hombre. Señor, gracias por este servicio. Gracias por permitirnos escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos estar acá y poder recibir alimento a nuestro corazón. Ayúdanos a hacer equipo, Señor. Ayúdanos a hacer equipo, Dios. Que lo que comenzó por el Espíritu Santo, tocando las vidas y nuestros corazones, pueda permanecer así para que se sigan haciendo señales, milagros, maravillas, para que los corazones sigan siendo, Señor, tocados. Y tú cambies al mundo, aquellos que nos has permitido influenciar, Dios. Señor, ayuda a aquellos ayudantes, a aquellos Juan Marcos. Y también ayuda a aquellos apóstoles, a aquellos líderes, Señor, que por alguna u otra razón, Señor, han empezado a separarse, han empezado a dividirse. Ayúdalos, Señor. Ayuda a aquellos que han en el camino quedado, Señor, postrados. Ayuda a aquellos, Señor, que en el camino han quedado, Señor, y no se han podido levantar. Permíteles entender que hay una nueva oportunidad. Y de que con humildad y una buena actitud, Señor, vamos a volver a ser levantados. Y sí podemos ser útiles en el ministerio. Y entonces tú nos mandarás a llamar. Ayuda a los muchachos, Señor. Ayuda a los hermanos y hermanas que me están escuchando, que puedan, Señor, servirte y ser útiles en el ministerio. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Hermano y hermana, amigo, amiga que me está escuchando, nuestra oración y nuestro ruego a Dios es que usted se pueda levantar. Nuestro ruego es que usted pueda ser útil en el ministerio, con la actitud correcta, que podamos hacer equipo y que en el equipo donde Dios te ha puesto puedas permanecer y puedas permanecer unido por el amor. Que el Señor les bendiga de una manera especial. Y mañana nos estaremos viendo a la misma hora para seguir alabando y seguir aprendiendo más acerca de nuestro Dios. Bendiciones.